El tema que vamos a ver hoy se llama interacciones intermoleculares. Fíjense acá en estos dos esquemitas que tengo, son moléculas de agua, diferentes formas de representar a las moléculas de agua. Miremos acá, tenemos las esferas rojas, son los átomos de oxígeno y las grises, los átomos de hidrógeno. Hay enlace covalente oxígeno-hidrógeno acá y enlace covalente oxígeno-hidrógeno ahí. Pero ahora fíjense que tengo representadas varias moléculas de agua que están unas al lado de otras. Por ejemplo, en el agua líquida las moléculas de agua están en contacto unas con otras y entre ellas hay interacciones, hay fuerzas de atracción que hacen que esas moléculas se mantengan más o menos unidas. Eso es lo que está siendo representado acá con estas líneas de puntos o estas líneas de puntos acá. Ya vamos a ver bien qué representa este esquema. Las fuerzas de interacción que hay entonces entre la molécula es lo que se llaman fuerzas intermoleculares y van a ser muy importantes para determinar el estado físico de una sustancia. Supónganse que tenemos agua líquida porque en ciertas condiciones de presión y temperatura las fuerzas intermoleculares acá son suficientemente grandes como para hacer que las moléculas se mantengan todas unidas entre sí en fase líquida. Si estas fuerzas no existiesen o fuesen muy débiles, las moléculas se separarían y pasarían a fase gaseosa en esas mismas condiciones. O sea que es muy importante conocer la magnitud de las fuerzas intermoleculares porque me van a terminar definiendo el estado físico de una sustancia. Antes de empezar a ver entonces las interacciones intermoleculares y viendo cuán importante es eso para definir los estados de las diferentes sustancias, vamos a recordar un poco lo que significa el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. En general, los estados más comunes en los cuales se puede encontrar una sustancia son estos tres que les dije recién: sólido, líquido, gaseoso, y vamos a ver unos videitos de lo que representaría cada uno de los casos. Antes de ver, fíjense acá, estas son moléculas de agua, ya las vamos a ver un poquito mejor. Vamos a seguir viendo con este programita algunas cosas, el JMOL, y esta sería una manera de representar una molécula de agua, solamente las barritas que me indican los enlaces. Acá estaría un hidrógeno, acá estaría un hidrógeno, y esa es la parte central que estaría el átomo de oxígeno. Yo los puedo ver de diferentes maneras. Vamos a ver que el radio de los átomos, vamos a ponerle un cierto radio a los átomos, que es el 25% del radio de Van der Waals, que se llaman ahí, que es un radio bastante común que se utiliza para representar a los átomos. Vamos a darle un tamaño que es el 25% de ese radio. Y es lo que estábamos acostumbrados a ver cuando vimos geometría molecular. Acá está esta esferita con un cierto radio, que es la de oxígeno, estas otras que son las de hidrógeno con un radio más pequeño, y normalmente o es muy común representarlas de esa manera porque se ve la esfera que son cada uno de los átomos, pero también se ve un poco el enlace que están formando entre ellas. Es más real representarlos como con un radio del 100% de Van der Waals. Ahí no se van a ver los enlaces. Fíjense, esto sería más o menos el tamaño del oxígeno que está unido a un hidrógeno más pequeño y a un hidrógeno un poco más pequeño. Esta es una manera en la cual la vamos a ver bastante seguido representada la molécula de agua, y es por eso que se las mostré ahora. Entonces, estas son las mismas moléculas de agua que ustedes están viendo acá. Entonces, vamos a empezar a ver cómo es el estado sólido. Para ver el estado sólido tenemos que ver este video acá. Miren, tenemos las moléculas de agua. Estoy representando el estado sólido. En la fase sólida, las moléculas de agua están todas dispuestas en posiciones bien definidas, bien ordenaditas, una al lado de la otra, una arriba de la otra.
y no se desplazan de un lado al otro. Las moléculas sí, lo que se ve es que dependiendo de la temperatura están vibrando las moléculas. Si es temperatura alta la vibración es más importante, si la temperatura es baja tienen menos energía, la vibración es menos importante, pero no se desplazan de un lado a otro las moléculas, están vibrando siempre alrededor de la misma posición. Es como que ahí estamos metidos dentro del hielo sólido. Eso es lo que estamos viendo acá. Todas moléculas de agua que vibran, pero están siempre en la misma posición. Eso es típico de un sólido. En un sólido, los átomos, iones o moléculas que componen el sólido están en posiciones fijas, bien definidas y no se desplazan unas con respecto a otras. Vamos a ver ahora cómo es el caso para el estado líquido, para el agua que estábamos viendo. Tenemos de nuevo las moléculas de agua, pero lo que vemos es que si bien están juntas en contacto unas con otras, se están desplazando bastante libremente de un lado hacia el otro. No vean esas cosas de otro color. Miren las moléculas de agua. Esto ya va a ser otra cosa que lo vamos a analizar más adelante. No están en posiciones fijas y bien definidas como estaban las moléculas de agua en la fase sólida. Acá ya tienen un poco más de libertad de movimiento, se están desplazando de un lado al otro, pero siguen en contacto entre ellas. Y pasemos ahora al estado gaseoso. De nuevo con las moléculas de agua vamos a traer esto al principio, y lo que vamos a ver es que las moléculas de agua están muy separadas unas con respecto a las otras, prácticamente no se tocan. Fíjense, están moviéndose continuamente de un lado a otro, no interaccionan salvo en algún choque, pero si no, no están en contacto y ahí no hay chances de que se ejerzan las fuerzas intermoleculares que vamos a ver, salvo en el momento del choque, casi no interaccionan entre ellas. Entonces, resumiendo, en el estado sólido las moléculas se mantienen juntas, están en contacto entre ellas y están prácticamente inmóviles. En el estado líquido también las moléculas se mantienen juntas, están en contacto entre ellas, pero se mueven unas con respecto a otras. Y en el estado gaseoso las moléculas se mueven libremente y casi no hay interacción entre ellas, salvo en algún choque cuando se están desplazando y alcanzan a chocarse entre ellas. Y acá tenemos esquemitas más simples, como un sólido formado por todas esferitas iguales, el líquido se están moviendo y en el gas están bien separadas unas de otras. El estado físico de una sustancia depende del balance entre la energía cinética de las moléculas y la energía de atracción entre las mismas. La energía de atracción es la que tiende a juntar a las moléculas. Mientras más fuerte es la energía de atracción, más van a tratar de mantenerse unidas unas con otras. Y la energía cinética, ustedes saben, la energía cinética tiene que ver con movimiento. Mientras mayor energía cinética tengan, más movimiento, más capacidad para moverse van a tener las moléculas. Y la energía cinética, entonces, al contrario que la energía de atracción, la energía cinética tiende a separar a las moléculas y a hacer que se muevan unas con respecto a otras. Dependiendo del balance, entonces, entre estos dos tipos de energía, en ciertas condiciones de presión y temperatura, a una sustancia la podemos tener o bien como sólido, o bien como líquido, o bien como gas. ¿Cuándo vamos a tener a la sustancia como gas o en fase gaseosa? Bueno, cuando la energía cinética de las moléculas es mucho mayor a la energía de atracción. Entonces ahí casi no va a haber interacción entre las moléculas y ellas se van a mover libremente. Si vamos al otro extremo, ¿cuándo vamos a tener fase sólida? Cuando tenemos justamente lo opuesto, cuando la energía cinética es mucho menor a la energía de atracción. La energía de atracción es muy grande, es la que vence acá, y entonces las fuerzas de atracción intermoleculares entre las moléculas son suficientemente intensas como para que las moléculas se mantengan fijas en su sitio. No tienen energía cinética suficiente como para hacer que se muevan y se desplacen de un lado al otro.
Y el estado líquido es una situación intermedia entre las dos que vimos, donde la energía cinética es más o menos parecida a la energía de atracción. Entonces, bueno, las fuerzas de atracción intermoleculares mantienen a las moléculas unas al lado de las otras, pero no tienen fuerza suficiente o intensidad suficiente para evitar que las moléculas se muevan unas con respecto a otras. Cuando uno aumenta la temperatura de un sólido, lo que está haciendo es entregarle energía a ese sólido, a esa sustancia. Y lo que estamos haciendo entonces es aumentar la energía cinética de las moléculas. Supónganse, tenemos un esquemita acá de una sustancia en fase sólida. Empezamos a calentar, tenemos la flecha hacia la izquierda indica calentamiento y la flecha acá hacia la derecha indica enfriamiento. A este sólido lo empezamos a calentar, calentamos hasta que llegamos a una temperatura donde funde, donde pasa a fase líquida. Esa temperatura sería el punto de fusión, ¿sí? La temperatura de fusión. Y si ese líquido lo seguimos calentando, empieza a hervir y pasa a fase gaseosa. Llegaríamos a la temperatura o al punto de ebullición. Lo contrario ocurriría si enfriamos, ¿no? Estamos pasando de gas a líquido y a sólido. Los puntos de fusión y ebullición de las diferentes sustancias nos dan una muy buena idea de la magnitud de las fuerzas de atracción intermoleculares. Y volvamos de nuevo a este esquemita. Supongamos que acá en este sólido las fuerzas de atracción entre las moléculas sea muy débil. Yo le empiezo a entregar energía, le aumento la temperatura y apenas le aumento un poquito la temperatura, pasa a fase líquida. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción eran muy débiles. Con un poco de energía que le entregue, con un poco que le aumente la temperatura, ya lo paso a líquido. Y como esas fuerzas de atracción son muy débiles, yo le aumento un poquito nomás la temperatura y ya lo paso a fase gaseosa. O sea que una sustancia que tenga fuerzas de atracción intermoleculares muy débiles va a tener un punto de fusión bajo y un punto de ebullición, una temperatura de ebullición baja. Por el contrario, si en este sólido las moléculas se atraen muy fuertemente, voy a necesitar entregarle mucha energía, aumentarle mucho la temperatura para que pase a líquido, va a tener un punto de fusión alto. Y lo mismo, como las fuerzas intermoleculares de atracción acá son muy fuertes, voy a necesitar entregarle mucha energía, aumentarle mucho la temperatura para que hierva, para que pase a fase gaseosa. O sea que también va a tener un punto de ebullición muy alto. Fíjense entonces cómo los puntos de fusión y ebullición de las diferentes sustancias nos dan una muy buena idea de la magnitud de las fuerzas de atracción intermoleculares. Fuerzas de atracción débiles resultan en puntos de fusión y ebullición pequeños o bajos, y fuerzas de atracción fuertes, grandes, resultan en puntos de fusión y ebullición elevados. Y acá tenemos dos ejemplos. El agua tiene una temperatura de fusión de 0 grados centígrados y lo vamos a comparar con la sustancia cloro. También los dos a presión atmosférica para que la única variable importante acá sea la temperatura. La temperatura de fusión es 0 grados centígrados. En cambio, el cloro funde a menos 101 grados centígrados, una temperatura muchísimo más baja. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados. En cambio, la temperatura de ebullición del cloro es menos 34,5 grados centígrados. 34 grados bajo cero ya hierve. Estos datos me están indicando que las fuerzas de atracción intermoleculares en el agua son mucho más elevadas que las fuerzas de atracción intermoleculares en el cloro. Veamos entonces cuáles son las fuerzas intermoleculares que vamos a ver en esta clase, que son justamente las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas en las fases sólidas y líquidas. Son 5 tipos de fuerzas y cuando hablo de fuerzas intermoleculares me estoy refiriendo a moléculas, pero es en un sentido más amplio, porque pueden aparecer iones también. Puede haber interacciones donde las moléculas estén interactuando con iones.
Los 5 tipos de fuerzas que tenemos son estas, fuerzas ion-dipolo. El mismo nombre les va a ir diciendo qué tipo de especie está interactuando. Estas fuerzas ion-dipolo, por ejemplo, están interactuando iones con moléculas polares, que serían las que representan a un dipolo. Fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, ya vamos a ver qué significan estos 3 de aquí abajo. Veamos entonces el primer tipo de fuerzas, fuerzas ion-dipolo. Como el nombre lo dice, hay interacción entre ion o iones y moléculas polares que serían dipolos. Entonces, se dan únicamente cuando en el sistema, ya sea líquido o sólido, se encuentran iones mezclados con moléculas polares, para que entren en contacto justamente los iones con las moléculas polares, con los dipolos. Veamos acá abajo esta reacción. Estamos disolviendo cloruro de sodio, que ustedes saben que es un sólido iónico, lo disolvemos en agua y cuando se disuelve en agua se disocia en cationes sodio y aniones cloruros. Los cationes sodios se rodean de moléculas de agua, de ahí vienen estos símbolos o subíndices AC de acuoso, son cationes sodio en medio acuoso, disueltos en el agua, rodeados, en definitiva están rodeados de moléculas de agua, y acá tenemos aniones cloruros acuosos, o sea que están disueltos en el agua, que es el solvente, rodeado de moléculas de agua. La representación esquemática de los cationes sodio rodeados de moléculas de agua y los aniones cloruros rodeados de moléculas de agua están acá. Y vemos, por ejemplo, tenemos el catión sodio que interactúa con las moléculas de agua más cercanas, que están representadas por estos dipolos. Ya sabemos que las moléculas de agua son moléculas polares, y como tenemos el catión, acá tenemos una carga positiva, obviamente las moléculas polares se van a orientar apuntando con su polo negativo hacia el catión. Fíjense que todas las moléculas de agua, o todas estas moléculas polares, o todos estos dipolos, apuntan con el delta de carga negativo, con el polo negativo hacia el catión. Esto genera fuerzas atractivas y que son justamente las que se llaman fuerzas ion-dipolo, entre un ion y dipolos. Lo mismo para el anión. Este tiene una carga eléctrica, pero como es negativa, ahora las moléculas del solvente, las de agua, supongamos en este caso, se van a orientar de manera opuesta a lo que lo hacían con el sodio. Ahora van a apuntar con el polo positivo hacia el anión, y eso también por fuerzas electrostáticas genera atracción entre el anión y estos dipolos. Dependiendo de la carga, el tamaño de este ion y del momento dipolar de estas moléculas, acá vamos a tener que estas fuerzas ion-dipolo pueden ser débiles o pueden ser muy fuertes. La magnitud de la atracción aumenta al aumentar la carga del ion. Si en lugar de tener un catión sodio con una sola carga positiva, tenemos un catión calcio 2+, hay 2 cargas positivas y la atracción va a ser mayor, la fuerza de interacción va a ser mayor. Si este catión mantenemos la carga, pero hacemos que el catión sea chiquito, que el radio iónico sea muy pequeño, toda esa carga positiva va a estar concentrada en un volumen muy pequeño, la densidad de carga ahí va a ser grande y la atracción con esos dipolos va a ser mayor. Es por eso que también la magnitud de la atracción aumenta al disminuir el tamaño del ion. Y obviamente la magnitud de la atracción también va a aumentar al aumentar el momento dipolar de la molécula esta polar. Tenemos para ver iones disueltos, podrían ser los iones cloruros y los iones sodios disueltos en agua. Este video ya lo habíamos visto para la fase líquida. ¿Se acuerdan que había algunas especies ahí grises y verdes que yo les dije que no las vieran? Ahora sí las vamos a tener que ver, que son justamente los verdes representan a los aniones cloruros y los grises representan a los cationes sodio. Fíjense, el anión cloruro ahí está rodeado de moléculas de agua. Como es una solución acuosa, estamos en fase líquida, las moléculas de agua se mueven continuamente, como habíamos dicho, y el anión cloruro está rodeado de moléculas de agua, pero fíjense, las moléculas de agua apuntan principalmente hacia el cloruro a través de los hidrógenos, porque es donde está el delta de carga positivo de las moléculas de agua.
ya va a aparecer el catión sodio, que es uno gris, que va a aparecer en algún momento, ahí viene, ahí está interactuando con el anión cloro y se va, y cuando se va, fíjense que está rodeado acá de moléculas de agua también, pero las moléculas de agua están orientadas de manera de apuntar con el oxígeno hacia el catión, porque en la región del oxígeno es donde tenemos el delta de carga negativo en la molécula de agua, y entonces hay atracción por esto que sería una esferita cargada positivamente. Esto es entonces lo que corresponde a fuerzas ion-dipolo. El segundo tipo de fuerzas que vamos a ver son fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas se dan entre moléculas neutras polares. Acá fíjense que no hay iones. Son también fuerzas electrostáticas donde el extremo positivo de una molécula polar atrae al extremo negativo de otra molécula polar. Miremos acá no hay iones, son todas moléculas polares que pueden ser de la misma sustancia o pueden ser moléculas polares de sustancias diferentes. Esta es una molécula polar, el delta de carga negativo y el delta de carga positivo acá. Cuando se encuentra al lado de otra molécula polar, obviamente esa molécula polar va a apuntar con el delta de carga positivo hacia el delta de carga negativo acá. Polo positivo con polo negativo, la atracción electrostática hace que la situación sea más favorable. Después el polo negativo acá se va a atraer con este positivo y así sucesivamente, positivo con negativo, negativo con positivo, positivo, negativo. Eso es lo que estabiliza al sistema. Mientras más fuerte sea esta interacción acá, mayor va a ser el punto de fusión y el punto de ebullición de estas sustancias. La magnitud de la atracción aumenta a medida que aumenta el momento dipolar de la molécula. Justamente acá tenemos una tabla de momentos dipolares y puntos de ebullición de varias sustancias orgánicas simples. No importa cómo es la fórmula de esto, lo que nos importa ver es que estas sustancias tienen diferente momento dipolar. El propano tiene un momento dipolar muy pequeño, es casi apolar. En cambio, las otras van teniendo un momento dipolar cada vez más grande. ¿Sí? El acetonitrilo es una molécula bastante polar. Momento dipolar 3,9 debye. Esas son las unidades de momento dipolar. Acá hace falta poner en la tabla que la masa molecular sea más o menos parecida en todos los casos, porque ya vamos a ver que hay un tipo de fuerza intermolecular que depende mucho de la masa molecular. Para que no nos afecte ese otro tipo de fuerza intermolecular, tenemos que estar considerando todas moléculas con más o menos la misma masa molecular. Lo único que principalmente está variando entonces acá es el momento dipolar. Y veamos qué pasa con los puntos de ebullición de estas sustancias. En unidades Kelvin ya vamos a ver cuando veamos gases bien cómo es esta escala de temperaturas en Kelvin, y acá yo se la traduje a grados centígrados para que la podamos entender mejor. Esta sustancia, la primera, que tiene un momento dipolar pequeño, tiene un punto de ebullición bien bajo, menos 42 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si el momento dipolar es pequeño, las fuerzas de atracción acá, dipolo-dipolo, son pequeñas, las fuerzas intermoleculares son pequeñas, y con un poco que le aumentemos la temperatura ya hacemos que pase a fase gaseosa. A medida que aumenta el momento dipolar, fíjense que va aumentando el punto de ebullición a menos 25, menos 24, 21 y 82. Acá las fuerzas de interacción entre las moléculas de acetonitrilo son bastante grandes en comparación con los otros casos. Acá necesitamos elevar la temperatura a 82 grados para que esta sustancia orgánica hierva. Es porque el momento dipolar es elevado, la interacción acá es elevada, entonces necesitamos entregarle bastante energía, aumentarle mucho la temperatura para que las moléculas se separen y pase de fase líquida a fase gaseosa. Veamos entonces el tercer tipo de fuerzas, fuerzas dipolo-dipolo inducido. Estas se dan cuando están mezcladas moléculas polares con moléculas apolares. Por lo tanto, acá tiene que haber mezclas de dos tipos de sustancias diferentes.
una que provea moléculas polares y la otra que tenga moléculas apolares. Son fuerzas electrostáticas donde una molécula polar induce la formación de un dipolo en una molécula apolar. Ya vamos a ver en el videito, pero tenemos acá el ejemplo de la molécula de oxígeno 2, por ejemplo, disuelta en agua. Entonces van a entrar en contacto moléculas de oxígeno con moléculas de agua. Esta no es una molécula polar para nada, esta es apolar. En cambio, la molécula de agua sabemos que es polar. La nube electrónica acá está homogéneamente distribuida alrededor de los átomos de oxígeno. No hay un delta de carga positivo ni un delta de carga negativo en ningún lado. Pero cuando este dipolo se acerca a esto, se genera una redistribución de los electrones que hace que acá se induzca la formación de un dipolo. Por eso es interacción entre un dipolo y un dipolo inducido. Vamos a ver el videito. Tenemos acá la nube electrónica, está homogéneamente distribuida, no hay un polo positivo y un polo negativo, pero cuando empiezan a acercarse, esta como es una molécula polar, produce o induce una redistribución de los electrones de la nube electrónica. Acá se va a generar un delta de carga negativo y acá se va a generar un delta de carga positivo, inducido por la presencia de esta molécula polar, y entonces ahora sí va a haber interacción electrostática, atracción entre este polo negativo y ese polo positivo. En general, este tipo de fuerzas son más débiles que las interacciones dipolo-dipolo. El cuarto tipo de interacciones intermoleculares que vamos a ver son las fuerzas de dispersión de London o de Van der Waals. London y Van der Waals son los apellidos de los científicos que las estudiaron, principalmente London por el lado teórico, mientras que Van der Waals por el lado práctico, haciendo experimentos. Estas fuerzas de dispersión se dan aún en los casos donde las moléculas no sean polares. Se dan entre átomos o moléculas que son no polares. Y acá tenemos un esquemita, después lo vamos a ver en el video. Acá tenemos dos moléculas que son inicialmente no polares, dos moléculas de yodo, tienen la nube electrónica homogéneamente distribuida, no hay un polo negativo y un polo positivo, eso vamos a ver que se induce después, lo que está en los dibujitos. Y cuando se acercan, una nube electrónica distorsiona a la otra nube electrónica y se induce la formación de un dipolo acá y un dipolo acá. Por eso se llama muchas veces también fuerzas dipolo inducido, dipolo inducido. Es lo que dice más o menos acá. El movimiento electrónico genera una distorsión en la distribución electrónica produciendo dipolos momentáneos. Esos dipolos inducen la generación de otros dipolos. Ya vamos a ver que estas fuerzas intermoleculares son más débiles que las interacciones dipolo-dipolo inducido que vimos anteriormente y ocurren cuando las moléculas o átomos están muy cerca de otros, porque si no, no hay forma en que la nube electrónica de una molécula pueda inducir la formación de dipolos en otras moléculas. Vamos a el videito para ver cómo funciona esto, pero es muy parecido a lo anterior. Inicialmente tenemos dos moléculas que son moléculas no polares con sus nubes electrónicas homogéneamente distribuidas, pero cuando se acercan, una nube electrónica induce la formación de un dipolo en otra nube. En la otra nube electrónica se generan entonces dos dipolos. El polo negativo de esta está por acá, el positivo por acá, el negativo por acá, el positivo por acá, y entonces esas moléculas se atraen entre ellas. También son entonces fuerzas atractivas entre las moléculas, aunque son más débiles que las anteriores en la mayoría de los casos. Ejemplos para esto tenemos en el helio líquido, en el hidrógeno líquido. Fíjense que son moléculas no polares, este es un átomo solo, o sea que es no polar. En el caso del yodo sólido también, el yodo es una molécula no polar, pero existen este tipo de interacciones. El hecho adelanto un poquito,
El hecho en que una nube electrónica pueda polarizar a la otra afecta mucho la interacción entre las dos moléculas. Si esta molécula es muy polarizable, o sea, si esta molécula tiene mucha capacidad para distorsionar su nube electrónica y generar un dipolo tal como está acá esquematizado, bueno, la fuerza de interacción resultante va a ser muy alta. Por eso tenemos que ir al concepto de polarizabilidad de las moléculas, porque es muy importante en este tipo de interacciones. La facilidad con la que la distribución de electrones en un átomo o molécula puede distorsionarse por acción de un campo eléctrico se llama polarizabilidad. Si tenemos una molécula con su nube electrónica y se le aplica un campo eléctrico y esa nube electrónica se distorsiona muy fácilmente, esa molécula es muy polarizable. Si se distorsiona muy poco, es muy poco polarizable. En general, mientras más grande es una molécula, mayor es su polarizabilidad, mayor es su capacidad de distorsionar sus electrones y entonces mayor van a ser las fuerzas de London que se generan. Y acá lo vemos en ejemplos prácticos para diferentes sustancias, algunas más pequeñas y otras más grandes, y vamos a ver cómo algunas son más polarizables y otras son menos polarizables y cómo eso se refleja en una variación importante en los puntos de ebullición. Tenemos acá en esta columna los halógenos, las moléculas diatómicas formadas por los halógenos, flúor 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2. Acuérdense, estos son los del grupo 7 de la tabla periódica. Aumenta el número atómico, aumenta la masa molecular, ¿sí? Y las moléculas son cada vez más grandes. Y bueno, entonces, como esta es más grande, esta es la más polarizable de todas, en la que más se va a sentir el efecto con las fuerzas de dispersión de London y por lo tanto tiene que ser la molécula con mayor punto de ebullición de estas cuatro que estamos considerando acá. Y bueno, miremos, el flúor tiene un punto de ebullición de menos 188 grados centígrados, muy bajo. El cloro ya tiene un punto de ebullición un poco más alto, menos 34 grados centígrados. El bromo, 59 grados centígrados y el yodo tiene un punto de ebullición bastante alto, 184 grados centígrados. Y eso es solo efecto de las variaciones en las fuerzas de dispersión de London que hay entre estas moléculas. El último tipo de interacción intermolecular es lo que se llama enlace puente hidrógeno, o en algunos libros lo van a encontrar directamente enlace hidrógeno o enlace de hidrógeno. Y ahora también veamos, antes de empezar a analizar cómo es este enlace puente hidrógeno, veamos algunos datos experimentales, algunas tendencias, y acá están graficados los puntos de ebullición, la temperatura de ebullición en función de la masa molecular para diferentes moléculas bien seleccionadas. Miremos acá, tenemos el metano, el mismo compuesto, el compuesto análogo para el silicio, para el germanio y para el estaño. Si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el carbono, el silicio, el germanio y el estaño están en el mismo grupo de la tabla periódica, en el grupo del carbono. Vamos a ver cómo varían los puntos de ebullición para estos hidruros de los elementos del grupo del carbono. Para el de estaño, que es el elemento más pesado, la molécula más grande, digamos la que tiene más electrones, justamente esta es la molécula más polarizable de todas y el punto de ebullición es el más alto. Esta molécula tiene un peso molecular un poco menor, es menos polarizable, el punto de ebullición disminuye, acá disminuye más, y esta, que es la más chiquita, la más liviana de todas, con menos electrones, es la que tiene el menor punto de ebullición. Esto es una tendencia típica para moléculas apolares. Acá el único tipo de interacción que puede haber entre ellas es el tipo de fuerzas de London o de Van der Waals. Y entonces se ve perfecto la tendencia que a medida que disminuye la polarizabilidad de la molécula, se hace cada vez más chico, más bajo el punto de ebullición. Hagamos el mismo tipo de análisis ahora para los hidruros de los elementos del grupo del oxígeno. Oxígeno, azufre, selenio y teluro, fíjense en la tabla periódica que están en el mismo grupo.
Y bueno, acá empezamos igual que antes. La molécula más grande, la de peso molecular más elevado, la que contiene más electrones, tiene un punto de ebullición alto. Después bajamos a una molécula un poco más chica, el punto de ebullición más bajo, a esta un punto de ebullición un poco más bajo. Sigue la misma tendencia que veníamos viendo acá, y si siguiéramos esa tendencia acá, el punto de ebullición del agua tendría que estar por acá abajo, para seguir más o menos esta línea como seguía la línea azul de acá abajo. Si fuesen únicamente fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals, las que están haciendo interactuar a las moléculas en todas estas sustancias, el punto de ebullición del agua tendría que estar cerca de menos 100 grados centígrados. Sin embargo, el punto de ebullición real del agua es muchísimo más alto que el que se podría predecir acá. En lugar de menos 100, está en 100, en más 100 grados centígrados. Y este efecto es debido a la presencia de otro tipo de interacción, que es justamente esto que llamamos enlace puente hidrógeno. ¿Cómo se dan esos enlaces puente hidrógeno? La interacción se produce entre un átomo de hidrógeno de una molécula polar y un par de electrones no enlazantes de un átomo electronegativo cercano. Tiene que haber un átomo de hidrógeno que pertenezca a una molécula polar y eso tiene que interaccionar con un par de electrones no enlazantes de un átomo electronegativo cercano. Pongamos moléculas de agua, una al lado de la otra, interaccionando en la fase líquida o en la fase sólida. También se da este tipo de interacción en el agua. Y miremos, esto es una molécula de agua, acá tenemos otra molécula de agua, varias moléculas de agua, están representados los pares de electrones no enlazantes en los oxígenos. Y acá tenemos un átomo de hidrógeno, entonces, que pertenece a una molécula polar. Se están dando ya estas dos condiciones de acá arriba. Y este átomo de hidrógeno interactúa con un par de electrones no enlazantes, estos dos por ejemplo, de un átomo electronegativo cercano, de este oxígeno que pertenece a otra molécula. O sea, acá se produce una interacción que es diferente de la interacción dipolo-dipolo, porque acá también va a haber interacción dipolo-dipolo con las moléculas de agua, pero además de la interacción dipolo-dipolo está este tipo de interacción puente hidrógeno o enlace puente hidrógeno. Con esta otra molécula de agua, este hidrógeno, que pertenece a esta molécula polar, también interacciona con este par de electrones de este átomo electronegativo cercano. Acá hay otro enlace puente hidrógeno. Si todas las líneas de puntos rojos acá están representando enlaces puente hidrógeno. Acá tenemos una representación equivalente con las moleculitas representadas en barras y esferas, y está la interacción entre el átomo de hidrógeno de la molécula polar con el oxígeno. No se ven los pares de electrones no enlazantes, pero es justamente ese tipo de interacción. Los hidrógenos que intervienen normalmente en este tipo de enlace puente hidrógeno pertenecen en general a enlaces hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno e hidrógeno-nitrógeno. Los átomos electronegativos que participan en este enlace son en general oxígeno, flúor y nitrógeno, que son los elementos prácticamente los más electronegativos que hay en la tabla periódica. Veamos varios ejemplos de enlaces puente hidrógeno. Este es el primero que ya vimos, entre moléculas de agua. Este es el hidrógeno de la molécula polar que interactúa con el par de electrones del oxígeno cercano. Si tuviésemos amoníaco líquido, las moléculas de amoníaco que están cercanas unas a otras interactúan también entre ellas por este tipo de interacción. Acá tenemos el átomo de hidrógeno de una molécula polar, la de amoníaco en este caso, que interacciona con un par de electrones no enlazantes de un átomo electronegativo. O sea que se dan todas las condiciones para que se genere enlace puente hidrógeno. Y lo mismo acá para interacciones entre moléculas de fluoruro de hidrógeno. El átomo de hidrógeno de una molécula polar que interacciona con un par de electrones de un átomo electronegativo cercano. No tienen por qué ser todas moléculas iguales, puede haber interacción de este tipo entre moléculas polares y iones. Por ejemplo, el fluoruro acá que tiene pares de electrones no enlazantes, bueno, este es un tipo de interacción también de enlace puente hidrógeno, o en mezclas de sustancias, si tenemos agua mezclada con amoníaco. Supónganse que hemos disuelto un poco de amoníaco en agua. Este tipo de interacción puede ocurrir sin ningún problema
el hidrógeno de una molécula polar que está interactuando con un par de electrones de un átomo electronegativo, o al revés. El hidrógeno de una molécula polar, ahora la molécula polar es la del amoníaco, que interactúa con un par de electrones de un átomo electronegativo cercano, que sería el oxígeno del agua. En todos estos casos se cumplen estas condiciones y se genera enlace puente-hidrógeno, que es un enlace particularmente fuerte comparado con los otros que hemos visto anteriormente. Como última transparencia, y para redondear todo lo que hemos visto, vamos a hacer una comparación de fuerzas intermoleculares y vamos a ver que hay algunas que son más débiles que otras. Las más débiles de todas, en general, no siempre, hay excepciones, son las fuerzas de dispersión de London. Estas fuerzas intermoleculares están presentes en todas las sustancias, además de que las otras sustancias pueden llegar a tener interacción dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, etcétera, etcétera, etcétera. Estas fuerzas de dispersión están presentes en todas las sustancias porque es debido a la distorsión de las nubes electrónicas. Todas las sustancias tienen nubes electrónicas, o sea que eso se da en todas. Son en general las más débiles. Y acá tenemos un ejemplo donde se produce este tipo de interacción. Acá entre moléculas de nitrógeno 2 se da únicamente este tipo de interacción. Y como son débiles, entonces esa sustancia, el nitrógeno, tiene un punto de ebullición bastante bajo, menos 195 grados centígrados. Las fuerzas de interacción dipolo-dipolo son un poco más fuertes. Solo existen cuando las moléculas son polares. Ejemplo típico es para el cloruro de hidrógeno, y fíjense que son un poco más fuertes, ya que el punto de ebullición del cloruro de hidrógeno es más elevado que el del nitrógeno. Y después tenemos las interacciones puente-hidrógeno, que son todavía más intensas, y el ejemplo típico es el caso del agua. El punto de ebullición del agua es todavía mucho más que los otros, y es principalmente debido a esa interacción puente-hidrógeno. En el agua tenemos interacción puente-hidrógeno, va a haber interacción dipolo-dipolo también, y va a haber fuerzas de dispersión de London, pero las que son más fuertes y las que están haciendo que el punto de ebullición sea anormalmente alto o relativamente alto son justamente las más intensas, que son las puente-hidrógeno. Todas estas son fuerzas intermoleculares, y recuerden que habíamos visto que las fuerzas intermoleculares eran bastante más débiles que los enlaces, con los enlaces covalentes o el enlace iónico. Veamos cuáles son los puntos de fusión o puntos de ebullición de sustancias en sólidos, por ejemplo, donde sus átomos se mantienen unidos por no interacciones de este tipo, sino por enlaces covalentes reales. Por ejemplo, el carbono, el diamante. En el carbono diamante los átomos de carbono se mantienen unidos entre sí por enlaces covalentes. Y el punto de fusión, fíjense, es 3800 grados centígrados. O sea que para vencer, para debilitar esos enlaces covalentes, yo necesito entregarle muchísima energía. Tengo que elevarle muchísimo la temperatura para que ese sólido funda. Acá nos da una idea de las diferencias en las fuerzas que hay de atracción en los enlaces covalentes respecto de estas interacciones intermoleculares. Bueno, con esto hemos terminado este tema de interacciones intermoleculares. Ahora ya estamos en condiciones de ver tipos de sólidos por cómo interactúan sus moléculas para generarlos.